Bien, estamos hoy a 29 de agosto del 2024 en Biomatemáticas 1. Y hemos estado revisando los conceptos relacionados con los límites de las funciones. ¿Qué es el límite de una función? Bueno, primero, las funciones. Lo que es una función es una relación entre cantidades. Ponemos entre paréntesis X y Y. Una cantidad Y que depende de otra. Por eso decimos que las funciones las representamos con la así. Una función es una cantidad que depende de otra. Y está en función del valor de X. ¿O podemos ponerlo al revés? Mejor. Y, que es la función, pues es una cantidad que depende o está en función de otra cantidad, que es la cantidad de X. Y comenzamos a ver ya, sesiones atrás, lo que son límites o de funciones. De funciones suena muy feo, suena mortal, de funciones. Límites, mejor pongámoslo en funciones para que no suene a funeraria. Límites en funciones. ¿Y qué son los límites en funciones? Son valores de Y que no existen. Usemos la nomenclatura de la teoría axiomática de conjuntos, no están en la función de X. O sea, son valores de Y para los que no hay valor, son números en Y o valores en Y que no están en valores específicos de X. Para valores de X no hay un valor en Y. O sea, lo que no hay es el valor Y. El valor X lo podemos poner, pero no vamos a encontrar ningún número del otro lado. Suena como que a fantasía, ficción, no sé, magia, brujería, o quizás, no sé, algo allá muy lejos. Algo no encontrable. Acá andaban buscando vida, civilizaciones en otras estrellas. Star Trek. Bueno, las representamos de esta manera. Decimos que la función f de x tiene un límite cuando x se acerca a un valor n que es un valor en y que no existe, que es ese valor y, donde y es el límite de esa función f de x. Pongamos un ejemplo para no andar ahí que no entendí nada. La frase que acabo de mostrar de Richard Feynman. Pongamos el primer ejemplo de función que vimos, que es la función y igual a x cuadrada,
menos 5x más 4 entre x menos 1, donde vimos que si x es igual a 1, entonces el valor de y no se encuentra, no lo podemos definir, no podemos decir cuál es. ¿Por qué? Porque 1 menos 1 es igual a 0. Y entonces vamos a decir x cuadrada menos 5x más 4 entre 0 no es definido. Pongo aquí las x para acordarnos que esta es la función donde esta x es igual a 1. Aquí sí podemos poner 1 al cuadrado menos 5 por 1 más 4 me va a dar un número. Pero abajo x menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1 me da 0 y entonces no lo puedo definir. Decimos entonces que esta función tiene un límite, o el límite de x cuadrada menos 5x más 4 entre x menos 1 tiene un límite cuando x tiende a 1 que es igual al número que no vamos a encontrar. Que no existe, no vamos a encontrar porque no existe, que es el menos 3. Cuando y debería valer menos 3, pero ese menos 3 no existe, no está definido, no está. 3 no está en la función. 3 no está en la función cuando x es igual a 1. Ese fue el ejemplo que ya vimos. Vamos a ver ahorita otra función. Que sea y igual a el valor absoluto de x entre x me quedó checar la x, el valor absoluto de x entre x más x entre 3. Vamos a tabular x y y desde, vamos a ver, desde menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuánto vale y? 4 entre 4, no, menos 4. Menos 4 entre menos 4, el valor absoluto es 4. El valor absoluto de cualquier número es el número positivo correspondiente. Es decir, el valor absoluto de menos 4 es más 4. 0.33. 0.33. Cuando x igual a menos 3, déjame ver, porque ya, otra vez ya empecé a tener dudas. Es x, x absoluta entre x más x entre 3. No, a mí me dio negativo. Da menos 2.3.
Menos 2.3. ¿Por? ¿Por qué? A ver, veamos. El primer término debe ser un número negativo. Sí. Porque el valor absoluto de menos 4 es más 4. Entre menos 4 nos daría más 1. Digo, menos 1. Menos 1. Menos 1 más un tercio tiene que ser un número mayor que menos 1. No, perdón, menor. No, es negativo, perdón, menos un tercio. Es menos 2.3. Menos 2.3, ok. Ya se estuvieron de acuerdo. Sí. Menos 2.3. Menos 2.3. Cuando x igual a menos 3, ¿cuánto da? Menos 2. Menos 2.0 vamos a poner. ¿Cuánto x igual a menos 1? Ya, menos 2, perdón. 1 menos 2. Menos 2 es igual a menos 1.6. 6. ¿Nada más 6? 6, 6, 6, 6. Pongamos 7. Redondeamos. ¿Sí? ¿Cuánto x igual a menos 1? Menos 1.3. Menos 1.3. ¿Cuánto x igual a 0? Error. Cuando x igual a 1, 1.3. verifique. Yo lo paso y ya lo calculé desde antes. Ahora, el hecho de que encontremos un valor donde dice que está no definido, nos estaría marcando un límite para esta función. ¿Sí? Pero, ¿cuál sería ese límite? Tendríamos que acercarnos, así como nos acercamos a menos 1, tendríamos que acercarnos al 0. Porque cuando aquí en esta función es cuando x igual a 1, aquí nos da cuando x igual a 0. ¿Qué número está cercano al 0? Pues el punto 1. Negativo, vamos a decir, cuando x igual a menos punto 1, ¿cuánto da y? Si x es igual a menos 0.1, ¿cuánto vale y? Y vayámonos al otro lado, ¿sí? A valores mayores de 0. Cuando x igual a más 0.1, ¿cuánto vale y? Menos 1.03. Menos 1.03. ¿Y cuando x igual a más 1? Soy muy mañoso. 1.03. Es el mismo, nada más positivo. Porque vemos que aquí, de hecho, lo que encontramos en este segmento es que se trata de una función en la cual los valores de y van aumentando conforme los valores de x se van haciendo menos negativos. Y a partir del 1 vemos que conforme aumenta x, aumenta y. Y si calculamos la pendiente vamos a encontrar que es constante. No cambia. Entonces aquí tenemos una recta, acá tenemos una recta. Si la dibujáramos, ¿cuál sería la ordenada al origen? Más x sobre 3. La ordenada al origen, o sea, el valor de y donde atravesaría cuando x igual a 0.
¿Cuál debería ser este valor? Pero que no podemos encontrar porque aquí estamos dividiendo entre 0 y aquí tenemos 0 entre 3. No, hay un espacio así sin fallar. Para lados opuestos, ¿no? Bueno, en realidad esto se dibuja aproximadamente así. Aquí sería más 1, aquí sería menos 1, y menos y, x menos x, y aquí tenemos esto, mientras aquí tenemos esto. O sea, si esta, bueno, aquí vamos de valores negativos, venimos de aquí, ¿sí? X. Ay, me quedo perdido. Venimos de x muy negativas. Y nos vamos acercando al 0 en x, a este 0, y vemos cómo va siendo cada vez menos negativo y. Quiere decir que va aumentando el valor de y de manera lineal. Y si la línea se siguiera, cruzaría en menos 1. Sin embargo, cruzaría y seguiría después de aquí a este tipo de línea. No. Algo pasa en el 0 que como que brinca de menos 1 hasta más 1. Magia. No sé si fue la teletransportadora de las estrellas, Scott y Vimos. Los pasa de un lado a otro sin que pasen en una nave espacial, sin que pase físicamente, pasa de aquí a acá y empezamos con valores cercanos a más 1 que empiezan luego a aumentar, 1.3, 1.7, 2, 2.3, etc. Y así sigue, ¿no? Es decir, aquí encontramos, en este caso, el límite de x absoluto entre x más x entre 3 cuando x tiende, vamos a ver la primera aquí, cuando x tiende a 0, o sea, nos vamos desde aquí hasta el 0 en x, tiende a 0, pero venimos de valores, pues vamos a ir aquí de grandes en x, grande de 2.3, que van disminuyendo porque me estoy acercando hacia allá. Si vengo de la derecha de la gráfica hacia la izquierda de la gráfica, ¿sí? Entonces esto digo que vengo desde valores positivos o valores mayores. Le pongo un supraíndice más al 0. ¿Y cuál es el valor? ¿Cuál sería el valor de y? No lo puedo encontrar, pero ¿a cuál se parece? A este de aquí. A más 1. Y aquí abajo lo que vemos, que encontramos que hay un límite para la función x absoluta entre x más x entre 3 cuando x tiende a 0, pero del otro lado. Desde el lado izquierdo le ponemos aquí un supraíndice barra. Acá es un supraíndice más o cruz. Aquí le ponemos un supraíndice menos o barra. Es decir, desde el lado izquierdo. ¿Y cuánto es lo que debería valer y? ¿Cuánto? Menos 1. Y es más, aquí está. Cuando venimos de valores negativos, se acerca al menos 1, un menos 1.03. No es 1, pero se acerca al menos 1. Entonces, primero, en esta función en particular, este tipo de función rara, racional, binomial, ¿sí? Es racional porque tenemos acá una razón de proporción y son dos términos. Este primero y este segundo es una función binomial racional. Tiene dos límites. Ayer no hubo clase, antier
vimos que vimos una función que tendría tres límites, ¿no? Un límite en valores muy grandes de x, cuyo límite sería igual a 0. El límite de esa función sería 0 cuando x, o sea, el valor de x sería 0. Y valdría 0 cuando x tiene valores infinitamente grandes. Otro era que también valdría 0 en valores de x infinitamente negativos. Y otro donde tendríamos valores, no encontraríamos el valor de y por ser demasiado grande cuando x fuera igual a 2. Entonces esa función tenía tres límites. En este caso tenemos una función que tiene dos límites, pero no en tres posiciones diferentes del dibujo de la función, sino en una misma zona que es en la ordenada al origen, o el valor de y cuando la función cruza el eje de y. De hecho, encontramos que esta función no puede cruzar el eje de y. Bueno, sí lo hace, pero no lo hace. Sí lo hace, pero de una manera rara, mágica, cómico-musical. No sé. Como que aquí hay un valor, una serie de valores de y que no existen entre menos 1 y más 1, entre menos 1 y más 1, no hay valores de y. Cuando x es igual o tiende a 0, ya sea desde el lado izquierdo de la gráfica o desde el lado derecho de la gráfica. Desde el lado derecho le pongo un signo positivo al 0 arriba, desde el lado izquierdo le pongo un negativo al 0 arriba. Para esta función es cuando x tiende a 0, pero para otra función podría ser cuando x tendiera a algún otro valor. A esto le podemos decir que son funciones que tienen límites, dos límites diferentes, incluso, fíjense, los límites son distintos. Desde la derecha es igual a más 1, si el valor que no existe es más 1. En la gráfica desde la derecha. En la gráfica desde la izquierda, el valor que no existe es menos 1. Y los valores reales de la función brincan desde menos 1 hasta más 1 cuando se topa con el eje de las ordenadas. Hay fenómenos en la naturaleza que sí se comportan así. Como las vallas. Las fallas de saltar. No, las fallas que hacen un espacio. Las fallas, fallas. Fallas. Las fallas geológicas. No se parece aquí. Pues sí, porque si estamos viendo alturas, ¿sí? Estamos calculando la pendiente del terreno, pues de repente, ¡pum! Ese sería un fenómeno físico material. Finalmente estamos hablando de la superficie de la Tierra, la corteza terrestre. Pero también hay fenómenos, por ejemplo, eléctricos, en los cuales venimos en valores de voltaje, vamos a decir, positivos, y de repente hay un medio, por lo general no conductor, donde del otro lado de ese medio no conductor, donde continúa el medio conductor, el voltaje está invertido. Y a gran distancia del voltaje último que medimos del otro lado. A esto se le llama, en este caso, rompimiento dieléctrico. O fase dieléctrica, que cuando pasa el voltaje de un lado a otro se le dice que cambió el voltaje de una manera drástica, como si se hubiera roto la conductividad, y pues se llama rompimiento dieléctrico. Un relámpago es un rompimiento dieléctrico. O recuerden que hemos hablado del pH. En las membranas biológicas están conformadas, vimos, por fosfolípidos, que son no conductores, son aislantes, son dieléctricos. Y en el citoplasma, dentro de la célula y fuera de la célula, fuera de la parte externa, digamos a veces hasta ectoplasma, no tiene que ver con el de los cazafantasmas, es otro tipo de ectoplasma. Ahora venimos muy temáticos. Dentro de
conozco más la mitocondria, es lo que he estudiado más que la membrana mitocondrial, más que la membrana plasmática. En la membrana, y igual de las dos membranas mitocondriales, si recordamos nuestra biología celular o la estructura de la célula y cómo funciona, pues la mitocondria es un organelo que tiene dos membranas, una externa y una interna, y en la membrana interna es donde se encuentra el aparato respiratorio, el aparato proteico que lleva a cabo la respiración, la oxidación de los ácidos carboxílicos, y está ahí la ATPasa metida, que es la que utiliza esa energía que se genera por la oxidación de los ácidos carboxílicos para fosforilar el ADP de ADP más fosfato a ATP. Bueno. El interior de la mitocondria, debido a la oxidación de los ácidos carboxílicos, lo mencionamos, ¿sí? ¿Verdad? Cuando hablamos del pH, dada que la oxidación es la pérdida de los electrones en las moléculas orgánicas, que lleva a que átomos de hidrógeno se separen de los ácidos carboxílicos, pronto de repente me quedo pegado a la glucólisis, azúcares. Cuando estamos ya con los ácidos carboxílicos y se están oxidando, en la oxidación pierden electrones y pierden átomos de hidrógeno, pero sin el electrón diríamos los protones. Y los protones entonces salen por un empujón que sufren por las enzimas que están metidas en la membrana, como la NADH deshidrogenasa, está metida en la membrana interna mitocondrial, y cuando el NADH deshidrogena o oxida al ácido tricarboxílico correspondiente, el protón se sale de la mitocondria, del interior de la vesícula mitocondrial, atravesando la membrana interna, y al haber entonces menos protones adentro que afuera, vamos a decir, afuera se genera a un pH ácido porque aumenta la concentración de protones, mientras que adentro está quedando un pH alcalino porque le faltan protones. Entonces tenemos un gradiente de pH, donde la diferencia de pH es discreta. ¿A qué me refiero? Que pasa de un valor de un lado a un valor distinto del otro, sin tener gradualmente valores intermedios. Esta podría ser la gráfica del pH, cómo va disminuyendo de un lado y cómo cambia hasta el otro lado hasta ser alcalino. Vamos, este sería entonces el interior mitocondrial, este sería el exterior mitocondrial. Mientras que en medio no existen valores intermedios de pH. Entonces, este tipo de función puede describir ese fenómeno biológico a nivel molecular químico, porque el pH es una propiedad química, concentración de iones de hidrógeno. Entonces, esto que suena muy fumado, pues sí existe en la realidad en una diversidad de fenómenos naturales. Bueno, entonces, hasta aquí podemos ver que hemos revisado ya con este ejemplo de función, que podríamos vislumbrar que existen aparentemente tres tipos de límites distintos. El primero que vimos, que es un hoyo en la recta de la función. Ya vimos que si graficamos esta función, ¿cómo la hacíamos? La factorizábamos, ¿no? Teníamos la función, esta la factorizamos, se factoriza, es más, factorizar, se factoriza y encontramos este valor de menos 3 cuando llegamos a la función y es igual a x menos 4, en la cual sí podemos encontrar el valor de menos 3. Aquí, cuando x es igual a 1, y es igual a menos 3. Por eso podemos encontrar el límite de la función original racional cuadrática, por el segundo orden. Cuando graficamos, sin embargo, la función original, no encontramos este menos 3. Es un hoyo. ¿Sí? La función original,
en azul para que sea esta la función original. Así rápidamente como dibujé esta, la dibujaría entonces, vimos, sería más o menos así: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, aquí queda un hoyo en la función, aquí me quedó medio chueco, mientras que la función se dibujaría hacia próxima, aquí estaría el 4. ¿Sí? Esta es f de x, la función y x. Y este es el límite. Entre paréntesis, un hoyo. Es un hoyo en la función original, el cual nos permite afirmar que, dado que decíamos que una función es una relación entre cantidades que se puede representar de manera alfanumérica, como sería más o menos esto, o esta es la representación alfanumérica de esta función, esta es la representación alfanumérica de esta función, tenemos otra forma de representación que son las tablas, esta es la representación tabular de esta función, y la tercera representación es la representación gráfica. Esta es la representación gráfica de la función roja, esta es la representación gráfica de la función azul, x cuadrado menos 5x más 4 entre x menos 1. Y cuando dibujamos las funciones, también decimos que en la gráfica, la función f de x o y es la línea que se dibuja, sea una línea recta o sea cualquier otra forma dibujada. La función es la línea que dibujamos. Si vemos una línea que dibujamos como de esta, que sigue, le llamamos a esa función y es una característica que podemos describir de esta función, y igual a x menos 4, decimos que esta es una función lineal, porque es una línea recta la que dibuja, pero además es continua. Continua significa que para cada valor de x siempre encontraremos un valor en y. Siempre. Cuando x es igual a menos 10, cuando x es igual a 0, cuando x es igual a 1, cuando x es igual a 1.000.000, siempre encontraremos un valor para y. Sin embargo, para su forma original, la función racional cuadrática, encontramos que no existe el valor de menos 3 para y cuando x es igual a 1. Y a eso le llamamos el límite de esta función cuadrática. ¿Cómo se ve en el dibujo? Como un hoyo en la función o como una interrupción en el dibujo de la línea recta. Es decir, yo empiezo a dibujarla y continúo dibujando la raya hasta que aquí ya no la continúo dibujando. Tengo que brincarme el menos 3 para seguirla dibujando. Y es por eso que el límite de una función como esta también podemos describirlo o definirlo como una discontinuidad. Por lo que decimos que esta función es una función lineal. Lo pongo en rojo para que se note, no porque sea aquella función, sino que la uso en azul. Función lineal discontinua. Es una función lineal discontinua. Entonces, toda función que tenga un límite sería entonces una función discontinua. ¿Sí? Ojo, una función discontinua que no sería lo mismo que algo disfuncional, una línea disfuncional. Por eso de que dicen que hay gente disfuncional, no, es otra cosa. Si esta función cuadrática racional
tiene un límite y es discontinua, ¿qué podemos decir de esta función? ¿Qué podemos decir de esta función racional binomial? Que también tiene no uno, sino dos límites. Pues que también es esta función que tiene estos dos límites es una función lineal discontinua. Y no se diga de aquella función que vimos la sesión pasada de déjame poner aquí y igual a 30 entre 5 por x menos 2 al cuadrado. Ya la dibujaron, por cierto, recuerden que les dije que la dibujaron en casa. Esta encontramos en particular, esta fue la que encontramos que tenía tres límites. ¿Sí? Teníamos un límite cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? De 30 entre 5 por x menos 2 al cuadrado, donde el valor que no vamos a encontrar en y, ¿cuál es? ¿Cuál era? Cero, ¿verdad? O sea, se acerca a cero, el cero no lo vamos a encontrar. Nunca va a valer y, nunca va a valer cero. Se dibuja, dijimos, una asíntota horizontal, ¿no? Horizontal. Lo que nos describe que esta es una función no lineal. El hecho de que presente una asíntota quiere decir que no es una línea recta, es una línea curva. Y que cuando el valor de x es muy negativo, pues se sigue dibujando una curva que parece recta paralela al eje de x. También mencionamos que esta función tiene un límite, la función 30 entre 5 por x menos 2 al cuadrado, cuando x tiende a infinito positivo y cuando no vale x, ¿cuánto no vale y? Perdón. Cero también. Fíjense, en estas es el mismo límite en dos valores de x diferentes, negativos, positivos, y tienen el mismo límite, el mismo número como límite, cero. Pero también encontramos otro límite, el límite de la función 30 entre 5 por x menos 2 al cuadrado, cuando x tiende a 2, ¿cuál es el valor que no vamos a encontrar para aquí? Vemos que cuando se acerca a 2, aumenta el valor de y nunca vamos a encontrar un valor último, por muy grande o infinito que sea y. Así, el límite de esta función, cuando x tiende a 2, es infinito. Y decimos que se trata de una función, de una asíntota, se dibuja una asíntota vertical. Aquí también se dibuja una asíntota horizontal para las dos. Es asíntota horizontal para x muy negativas y para x muy positivas. Se dibuja una asíntota horizontal. En este caso, entonces, es diferente, se dibuja una asíntota vertical, donde pasamos de valores negativos, y si vimos negativos o mayores que 0, pero hasta antes del 2, donde el valor crece,
y no vamos a encontrar este valor. O podemos venir de valores muy positivos en x, muy grandes, acercándonos a 2 por el lado derecho de la función y no vamos a encontrar un valor para aquí. Por lo cual podemos decir que, aunque intentáramos dibujarla, cosa que les dije que resulta impráctico por estos números, ¿sí?, la dibujaríamos así más o menos. Aquí estaría el 1, aquí estaría el 2, y se dibuja una función que viene aquí así, sube, viene por acá también, aquí sería el 2, 3, 4, etcétera, viene por aquí, sube, y aquí no vamos a encontrar un lugar donde un máximo y luego baje, por lo que también aquí encontramos una discontinuidad. Decimos que es una función no lineal discontinua. Ahora, podríamos hacer algo al respecto, como cuando se nos poncha una llanta y se baja y queremos seguir andando, parchamos el hoyo. Aquí tenemos un hoyo en la función. ¿Habría manera de parchar el hoyo? Sí, ahí está. Y ya encontramos el parche. Ahí está el parche. Menos 3. A este tipo de funciones a las cuales podemos parcharles los hoyos, les llamamos discontinuidades removibles. Cuando encontramos el parche del hoyo, y aquí está el parche, este nos permite que este límite o discontinuidad sea una discontinuidad removible. En lugar de ponerle parchable, removible. ¿Por qué? Porque podemos encontrar esto mediante la factorización. Podemos arreglar la función. ¿Esta cómo le haríamos? Podríamos pasar esta función lineal discontinua a ser una función lineal continua. Si hacemos algún truco como este, que fue la factorización, sí, podríamos a la función original valor absoluto de x entre x más x entre 3 más 2. ¿Por qué más 2? Porque aquí tenemos 1, acá tenemos una diferencia de 1, y si sumo estos, 1 más 1 me da 2, este 2 de aquí, se lo sumo acá, y entonces estoy subiendo la función. Si lo sumo, esta la subo, si le sumo más 2 a este lado, y entonces tengo la continuidad aquí. O si le resto menos 2 de este lado, tendré la continuidad del otro lado. Al bajarla 2 unidades, al sumarle o restarle más 2. Es por eso que este tipo de límite se le llama, es un límite, este es un límite
trasladable, porque ya vimos lo que son la traslación de funciones. Cuando se mueven, las movemos en el dibujo de la gráfica hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, trasladamos el segmento que nos interesa. En este caso, ya sea la de abajo, la trasladamos hacia arriba, el límite cuando x tiende a 0 desde la izquierda, o le restamos 2 a el límite, a la función cuando x son mayores que 0. O de cuando nos acercamos al límite desde la derecha. Podemos ponerle medio a la función que tiene el hoyo en la función, a la discontinua, porque es una discontinuidad removible, se puede remover o parchar. La segunda se puede trasladar. Y esta, ¿qué onda? ¿Podemos hacer algo con esta? ¿Podríamos ponerle un máximo aquí arriba? O incluso en las asíntotas. ¿Habría manera de empujarla para abajo? Sí, esta parte, estos límites son entonces trasladables. Son límites. Si le restamos aquí n, serían trasladables. Trasladables no. Trasladables. Tal vez. Es más, pongámoslo así, con signo de interrogación. ¿Serán trasladables? No se pierden por su no sé, porque no nos va a dar tiempo a abordar eso. Pero hay otro que, como dirían por ahí en las películas gringas, no way, José. No hay manera. Estas. No podemos hacerle nada a x para que nos dé y igual a 2. Por más que nos acerquemos, va a seguir subiendo. No podemos factorizarlas, no podemos sumarle, de manera que le sumo un poco, le resto un poco, no, porque entonces me va a mover toda la función. Se trasladaría toda la función discontinua hacia la derecha o hacia la izquierda. Es por eso que a este tipo de discontinuidad le llamamos esencial. Y con esto esencialmente terminamos nuestra sesión del día de hoy.